porque tengo entendido que ya debe haber otros alumnos ya que se han sumado a clases. Bueno, podemos indicar de que el planeta Tierra está básicamente formado por 3 elementos, ¿no es cierto? Que es aire, agua y sólidos. Entonces, lógicamente, todo lo que concierne el aire, estamos hablando de exosfera, termósfera, mesosfera, estratosfera y troposfera. Pero el conjunto bueno, nosotros no lo tocamos en detalle esta parte, pero sin embargo sí podemos que la atmósfera, que es todo lo que es aire, sí nos involucra en el estudio. Entonces, después tenemos lógicamente que la atmósfera es la mezcla de gases, ¿no es cierto?, que rodea un objeto celeste como la Tierra. Entonces, cuando esta cuenta con un campo gravitatorio suficiente para impedir que escape. Entonces, el aire es todo lo que es gas. Inclusive el aire que está contenido en los poros del suelo, donde también lo tomamos como aire. Bien, también tenemos lo que es la parte de la hidrosfera, lo que corresponde a todo lo que es agua. Tanto aguas de ríos, aguas subterráneas, aguas de mar, todo lo que es agua. Eso se llama hidrosfera. Y la litosfera es la costra terrestre, ¿no es cierto?, formada por elementos sólidos, por las rocas, y justamente la descomposición de las rocas nos da como origen al suelo. Esta capa de la litosfera tiene aproximadamente entre 40 a 60 kilómetros y es conocido como la capa de Sial. Sial quiere decir sílice y aluminio. Entonces, la naturaleza, la mayor cantidad de material que existe es justamente sílice y aluminio. Después tenemos de la Tierra, que lo conocemos como la endosfera, que es un estrato denso, estrato que rodea el núcleo interior de la Tierra, se llama manto, alcanza una profundidad de 2.900 kilómetros. Y las temperaturas que esta alcanza en el núcleo de la corteza terrestre a 6.650 grados centígrados de temperatura. Todo lo que es material incandescente, y cuando hay fisuras o sale conocido como volcán, ¿cierto? Y el enfriamiento del magma que sale del centro de la corteza terrestre lo llamamos la masa incandescente, ¿no es cierto? Al enfriarse, lógicamente, se convierte en roca, lo que son las rocas volcánicas. Y lógicamente también la cantidad de energía que libera, ¿no es cierto?, un terremoto, un volcán, es justamente lo que llamamos, ¿no es cierto?, el efecto piroclástico, que es en realidad cenizas volcánicas con mucha temperatura, ¿no es cierto?, es lo que más daño hace justamente cuando eclosiona un volcán. Entonces, lo que es además ceniza volcánica es una onda expansiva, ¿no es cierto?, con alta temperatura. Esos son los efectos piroclásticos. Bien. Entonces, bueno, también en la anterior clase ya hablamos sobre este tema, ¿no es cierto?, de la definición de Terzaghi sobre la mecánica de suelos. Y también hablamos en la anterior clase de lo que es la definición de suelos desde el punto de vista del geólogo, del agrónomo y del ingeniero civil. Todos dijimos, ¿no es cierto?, el ingeniero civil, que lo que más nos interesa, ¿no es cierto?, es el suelo como el conjunto de partículas minerales, productos de la desintegración mecánica o de la descomposición química de las rocas preexistentes. O sea, todo lo que se ha descompuesto y se ha convertido en material suelto. Entonces, suelo es más que la capa de partículas sueltas, ¿no es cierto?, que existen sobre la corteza terrestre. Ese es suelo, independiente de que sean orgánicos o no orgánicos. Bien, también podemos hablar de los factores que intervienen en la formación de los suelos. Bueno, supongamos que tenemos una roca, en esta parte, digamos, una roca grande, un bloque. A eso lo vamos a llamar nosotros materia de origen o roca madre. Esta roca madre, lógicamente, está sujeto a diferentes agentes atmosféricos, también que puede causar desintegración física o también de descomposición química. Entonces, esta roca que podría existir en una
la cima de la montaña. O en su defecto, de repente, ¿no es cierto?, no tiene esta cobertura vegetal, entonces puede ser que haya una roca. Entonces, o sea, sufre un proceso de descomposición, de desintegración. Entonces, la materia de origen, cuando se descompone, queda un sedimento, ¿cierto? Los residuos de la descomposición se conocen como sedimentos. Bien, entonces los sedimentos, dependiendo, digamos, ¿no es cierto?, del agente de transporte, ya van a formar los tipos de suelos. Antes de hablar de eso, vamos a hablar simplemente qué componentes actúan, ¿no es cierto?, para que los suelos se formen, o sea, para que las rocas o materia orgánica se formen en suelos. Que tenemos como origen, materia de origen, la madre, el agua, topografía del lugar, el clima de la región, la temperatura, los organismos existentes, el ser humano, movimientos sísmicos, como ser ciclones, maremotos. Estos maremotos se conoce como tsunami también. Y las explosiones nucleares. Bien, entonces, ahora, dependiendo de que estos sedimentos, como decía, ¿no es cierto?, si queda en el mismo lugar, se llama suelos sedimentarios o sedimentos. Se ha descompuesto una roca o un árbol, digamos, supongo que ya se ha podrido todo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se va a convertir? Finalmente en limo y son suelos sedimentarios que están en el sitio. Cuando empieza a actuar los agentes de transporte, entonces estos sedimentos adquieren un nombre, dependiendo del tipo o del agente de transporte. En este caso, si actúa la gravedad como agente de transporte, se llaman suelos sedimentarios coluviales, o también conocido como talus. Entonces puede ser que acá hay un sedimento, ¿no es cierto?, por la lluvia, por otros agentes, viene otra ladera, seguramente va a chocar con una piedra, vamos a suponer que este es muy alto, se va a mezclar con materia vegetal, de repente hace impacto con otro bloque de piedras, bueno, se desintegrará, en fin, todo eso viene a acumularse al pie de la montaña. De repente hay un curso de agua aquí, entonces esto también va a ser ya transportado por el agua. Pero todo lo que transporta, lo que como agente de transporte en este caso está actuando justamente. Entonces ese tipo de suelos donde actúa la gravedad conocemos como suelos coluviales o talus. Ahora, entonces, bueno, la característica de estos suelos coluviales es que tienen puntas agudas, no son piedras redondeadas. Cuando son piedras redondeadas, entonces es otro el agente de transporte. En este caso va a ser justamente los suelos aluviales o lacustres. En este caso, entonces, la forma de reconocer si son coluviales, entonces hay que ver la forma de las partículas. Si hay arena, va a ser angulosas. Si hay grava o piedra, van a tener esquinas, va a ser angulosas o mezclas entre ellas. Cuando hay un suelo que tenga partículas redondeadas, otros angulosos, entonces se dice coluvio aluvial. Pero si solamente son mezclas, justamente la característica de este suelo coluvial es que son totalmente heterogéneos. Puede haber materia orgánica, puede haber arcilla, puede haber arena, grava, etc. Es totalmente heterogéneo. Bien, entonces, si actúa como agente de transporte, supongamos que por acá está pasando un río, entonces el agua va a transportar a los sedimentos. Cuando actúa el agua se llama sedimentos aluviales o lacustres. Bien, entonces, ya como ven, entonces tenemos un suelo, entonces aquí vamos a hablar de suelo sedimentario coluvial o suelo sedimentario aluvial o lacustre. Entonces, la característica de estos materiales es que son redondeados. No hay, ya conforme van transportando, ¿no es cierto?, por el impacto, por lo demás, entonces las partículas se van volviendo cada vez esféricos. No podemos hablar de redondo. Por ejemplo, un plato de comida, digamos, ¿cierto?, es redondo, pero no es esférico. Entonces, normalmente, ¿no es cierto?, cuando transporta el agua, tiende a que
los materiales sean esféricos, redondeados. Perdón, esféricos sin ángulos, ¿no? Totalmente desgastados. Bueno, suponiendo que tenemos acá el efecto del viento, el viento va a transportar, ¿no es cierto?, los sedimentos que él mismo libera debido, ¿no es cierto?, a la erosión que está produciendo la velocidad del viento con las partículas que hacen impacto con otro. Entonces, el transporte del viento hace a largas distancias y se acumulan justamente en un lugar determinado. A esos suelos se llaman suelos eólicos, donde ha sido transportado por el viento. Después tenemos otros depósitos, ¿no es cierto?, donde actúa el hielo, los glaciares. Esos se llaman depósitos glaciares o morrenas. La característica de estos suelos generalmente también son redondeados por las grandes presiones que actúan y además en mucho tiempo. Entonces son redondeados. Y por ahí para encontrar un depósito glaciar o morrenas, vamos a ver arcillas, de repente vemos partículas bien redondeadas y por ahí va a aparecer una piedra suelta, solitaria, bien redondeada. Entonces estamos hablando de un depósito glacial o morrena. Entonces es una forma, digamos, de reconocer a los suelos, ¿no? Ya saben, si tengo un suelo, o sea, partículas angulosas, va a ser un suelo coluvial. Si son redondeados, va a ser un suelo sedimentarios aluviales o lacustres. Y si actuó el viento, vamos a llamarle sedimentos eólicos. Dentro de ellos tenemos el médano y el loess. Hidroglaciares tenemos los depósitos glaciares o morrenas. Vuelvo a repetir, igualmente aquí las partículas son bien redondeadas, lustrosas y pueden aparecer, qué sé yo, piedras totalmente redondeadas, solitarias. Entonces son depósitos glaciares o morrenas. En este caso, por ejemplo, cuando supongamos que tenemos una ladera bastante alta, una montaña, y de repente cerca de la cima de la montaña vamos a encontrar un depósito de piedras redondeadas. Entonces, justamente esos se llaman depósitos lacustres, que seguramente el curso del agua podría haber pasado por arriba y con el tiempo ya ha ido desgastando, ¿no es cierto? Y el nivel de agua va a estar más abajo. Pero entonces, antiguamente, al pasar, ha hecho algún depósito, ¿no es cierto?, de piedras redondeadas que así transporta el agua. Es frecuente, especialmente en el Chaco. Se encuentran en la cordillera de Aguarahue, por ejemplo, casi en la cima se encuentran piedras totalmente redondeadas, como si fuera una volqueta que dejaran ahí, pero son depósitos lacustres, ¿no?, que ha quedado debido al curso del agua hace millones o miles de años atrás. Bien. Bueno, también podemos ver en este esquema, estamos viendo, fíjense aquí, una pequeña montaña, el cual está sometido a erosión. Toda esta parte de aquí que está encima de esta formación se llaman depósitos aluviales, porque ha sido transportado por el agua. Y, lógicamente, todo esto se conoce como depósitos o terrazas aluviales. Todo esto. Lógicamente, acá ya ha venido, se ha desgastado, fíjense, hay otra formación de otra era geológica, y vemos ya inclusive aquí, esta es una arcilla rígida convirtiéndose en roca. Ya está litificada, entonces lo podemos conocer, por ejemplo, como la lutita o la limolita. La lutita, por ejemplo, es a partir de, ¿no es cierto?, conglomerado de limo. La limolita. Y la lutita es arcilla. Arcilla en proceso de litificación, está convirtiéndose en roca. Lógicamente, al medio de eso tenemos otra formación. Fíjense, aquí hay rocas y hay piedras, son bloques que ya de otra formación geológica, otra era geológica. Entonces, todo esto se está viendo justamente por el proceso de erosión que existe. Todo esto era cobertura de una terraza aluvial. Bueno, aquí podemos ver un perfil, todo como les decía,
Si tengo yo acá una roca madre, la roca grande, ¿no es cierto? Y los sedimentos, eso se llaman suelos residuales, que no han sido transportados todavía para nada. Luego, por la gravedad, ¿no es cierto?, ha ido cayendo acá y eso se convierte en talus o coluviales, toda esta parte de aquí. ¿No? También podemos tener, ¿no es cierto?, de repente, alguna vez el agua transportó aquí, ha dejado un sedimento, esto se llama suelos aluviales. Todo esto ya transportó el agua. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la roca madre, bueno, en esta zona que está la roca madre aquí, pero ya hubo un proceso digamos, de formación del suelo encima. Después tenemos, por ejemplo, en esta parte, esta zona se llama planicie aluvial, lo que ha hecho el agua, ¿no? Ahorita esto se llama terraza aluvial. Entonces aquí, sin embargo, hay una planicie aluvial, que es esto. Después tenemos justamente la ladera rectilínea, que en aquí, desde aquí hasta aquí, más o menos se conforma, está por acá, es una ladera rectilínea. Después tenemos la ladera cóncava. Estamos hablando en el punto 4, ¿no? El 4 está aquí, bueno, toda esta zona es cóncava. Perdón, la 3, la 3 esta es la cóncava. Esta es la cóncava de aquí es cóncava. Esa es la ladera cóncava. Y la planicie aluvial es esta planicie de aquí, y esto es terraza aluvial. Bueno, la roca madre está aquí. Está abajo. Lógicamente, con el tiempo sale esto, va a ir erosionando para dar justamente lugar a los sedimentos, o también llamados residuos o suelos residuales, ¿no? Que son residuos, o sedimentarios, porque son sedimentos o residual, lo que se ha descompuesto en el sitio. Bien, ahora, por ejemplo, aquí podemos hablar qué son depósitos glaciares o morrenas. Estos suelos están formados son suelos heterogéneos que van desde grandes bloques, ¿no es cierto?, pero totalmente lustrosos, redondeados, hasta materiales más finos, como sea la arcilla, formado por las presiones y la abrasión que ocurre en los glaciares, o sea, el movimiento. Imagínense la presión que ejerce el bloque de hielos tremendamente, ¿no es cierto? Entonces, generalmente son lustrosos estos materiales. Si cae una piedra, va a ser como una piedra pulida, en una palabra. Esa es la característica de suelos depósitos glaciares o morrenos. Los depósitos aluviales o lacustres, estos están formados por sedimentos que han sido transportados por el agua, como ya dijimos, ¿verdad? Pudiendo estos depósitos contener materiales cuyo lugar dan de origen es muy distante. Lógicamente que el agua, dependiendo del tamaño de las partículas, ¿no es cierto?, transporta grandes distancias. Lógicamente, en lugares donde tiene menos pendiente, tiende a depositarse más suelos finos, como ser el limo y la arcilla. En lugares con mayor pendiente, generalmente se depositan los más grandes, que son gravas o bloques de piedra. Por ejemplo, si ustedes van al río Grande, no van a encontrar ni una piedra. Pero si van al río Piraí, van a encontrar piedra, ¿verdad? Entonces, justamente, las pendientes son diferentes. Entonces, eso se llama, por ejemplo, los materiales que dan origen a estos materiales se caracterizan por presentar falta de angulosidad, totalmente redondeado, desgastado, y han sido transportados por el agua. Entonces, todo este material desintegrado se conocen como piedras bolones, gravas, limos, arenas, arcillas. Pero aparte de esta arcilla, tienen un subproducto, digamos así, de la arcilla que se llama coloides. Los coloides son arcillas bien finas que no se ve a simple vista. Hay que ver con microscopio. Justamente esta arcilla es lo que da origen justamente a la fabricación de los circuitos integrados, por ejemplo, para utilizar en computadora, para colocar los aparatos, están en base a las arcillas. Bueno, ahora los vientos pueden hacer partículas como la arena gruesa, el limo o la arcilla. Generalmente,
Los depósitos eólicos se caracterizan porque, como han recorrido mucha distancia, a veces en el entorno cercano a un depósito eólico, el suelo es diferente, a veces de otro color, con otra característica. Sin embargo, el viento ha transportado grandes distancias, ¿no es cierto? Y ha hecho un depósito con partículas totalmente diferentes al entorno del lugar. Dentro de estos tenemos justamente los loes. Los loes, que son depósitos eólicos constituidos por una mezcla uniforme de arenas finas, cuarzosas, con algo de feldespatos, limos estructurados en forma abierta y algo cohesiva. Los médanos son aglomeraciones de arena suelta que fue arrastrada por el viento a poca altura y se vio detenida por algún obstáculo natural del terreno formado generalmente por arenas cuarzosas y algo de mica. Esos son los médanos. Bueno. Ahora los suelos coluviales, como dijimos, ¿no es cierto? Los coluviales actúan la gravedad como agente de transporte. Entonces, los suelos orgánicos se forman casi siempre in situ, o sea, en el lugar donde hubo materia orgánica. Muchas veces la cantidad de materia orgánica, como sea el humus es un suelo vegetal que es exclusivo para las plantas, ¿no es cierto? No sirve para la construcción. O materia descompuesta y en algunos casos relacionados con materiales inorgánicos. Muchas veces, ¿no es cierto?, sufre un efecto, digamos, de mezcla la parte inorgánica de materia inorgánica con materia orgánica. Entonces, dando lugar, por ejemplo, como ser las margas. Las margas, por ejemplo, es una unión de materia inorgánico con orgánico. Bueno, también tenemos, ¿no es cierto?, lo que dependiendo del tipo de ataque, ¿no es cierto?, para convertirse en suelo, puede haber una desintegración mecánica y la descomposición química. Ahora, la desintegración mecánica se refiere a la interperización de las rocas, es decir, debido por la lluvia, por ejemplo, ¿no es cierto?, o el sol. Cuando la temperatura de los rayos solares, ¿no es cierto?, incrementa la temperatura en un bloque de roca, ¿qué pasa? Entonces la dilatación es diferente, la dilatación superficial va a ser mayor y abajo menor temperatura, y por consiguiente, por esa diferencia de dilatación es que produce fisuras y se puede producir rotura en las partículas, lo que comúnmente llamamos, ¿no es cierto?, a eso como exfoliación. Y tenemos también, ¿no es cierto?, debido a también los agentes físicos, como ser la congelación del agua, por ejemplo. Si tengo una fisura que me causó justamente la temperatura, ¿qué va a pasar acá? Va a haber introducción del agua y si baja la temperatura, lógicamente va a haber hielo, y el hielo contribuye justamente a la descomposición de la roca. Después los efectos de organismos, por ejemplo, si tenemos, digamos, rocas, ¿no es cierto?, con cierto contenido con otros elementos, que a veces es necesario para que los microorganismos vivan ahí. Entonces el microorganismo empieza a descomponer las rocas. Si alguna vez van a un cerro donde hay piedras y es bastante húmedo, van a ver que hay generalmente son hongos, no sé, de color blanquecino, de todo color. Si ustedes lo levantan eso, van a ver que hay partículas desprendidas por el efecto justamente de estos organismos. Ahora, si hay fisuración, también puede ser que alguna ave, algo haya traído una semilla y nacen las plantas. Se introducen las plantas, las raíces a las fisuras y produce roturas de las rocas. Bueno, y desde ese modo, lógicamente, va convirtiéndose cada vez en partículas menores, convirtiéndose en arena, limos y arcillas. Bueno, aquí, como decimos, otros efectos físicos, la exfoliación, dicen, la exfoliación que es como un desprendimiento, como un descascaramiento, una palabra, si hablamos vulgarmente. Es la causa de la dilatación y contracción que causa el sol con el proceso de enfriamiento y calentamiento. Es lo que produce la exfoliación. Ahora, dentro de la descomposición química, podemos tener dos tipos de efectos
que es la hidratación, perdón, la oxidación, la hidratación y la carbonatación. La oxidación, por ejemplo, si tengo una piedra, digamos, una roca, que sea con alto contenido de hierro, entonces con el contacto del oxígeno y el agua, que es el hidrógeno, produce la oxidación. Después se produce la hidratación. ¿Qué es hidratación? La hidratación es el proceso, ¿no es cierto?, de que un sólido se convierte en líquido. Por ejemplo, si yo tengo sal en estado sólido y le pongo al agua, se va a convertir en salmuera. Química, o sea, técnicamente a eso se llama sal hidratada, porque ha sufrido un proceso de hidratación, se convirtió en líquido. Y si está en estado sólido, yo puedo decir sal anhidro. Anhidro es cuando está en estado sólido. Hidratado es cuando está con agua, en agua. Entonces saco la humedad, el agua, evaporo el agua y va a quedar otra vez sólido. La misma cosa hace este efecto de la carbonatación. Entonces tenemos, en la descomposición química actúa la oxidación, hidratación y la carbonatación. También hay efectos químicos, como ser de la vegetación, ¿no es cierto? En algún caso producen también arenas, limos y arcillas. Ahora, el tamaño de las partículas que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? El tamaño de las partículas dependen también de las diferentes zonas, ¿no es cierto? En zonas húmedas, cálidas o frías. En zonas normalmente se encuentran arenas, limos, ¿no? En zonas cálidas y los desiertos se predominan las arenas o también las arcillas. Ahora, toda esta descomposición nos da justamente a lo que comúnmente conocemos. Primeramente son bloques, después en nuestro medio llamamos piedra bolón, y después ya vienen las gravas. Pero esta división que estamos viendo acá corresponde a la norma ACTM. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la norma ACTM, las gravas tienen diámetro de 720 milímetros a 2 milímetros. Esas son gravas. Y las arenas son de 2 milímetros a 0,05 milímetros de diámetro. Limos de grano fino de poca plasticidad pueden ser orgánicos o inorgánicos con diámetros que varían de 0,05 a 0,005 milímetros. Y las arcillas son, lógicamente, partículas menores a 0,05 milímetros. Inclusive en la arcilla aparece otra división que se llaman coloides, que son mucho más finos que esto, ¿no? que esta arcilla que estamos aquí viendo, que tiene 0,05 milímetros, entonces otros mucho más finos. Entonces, lógicamente, tienen alta plasticidad y tienen alta cohesión. Bueno. Ahora, los minerales constitutivos de las arcillas son básicamente, en la naturaleza, la mayor cantidad, digamos, ¿no es cierto?, de las arcillas son productos de silicatos, de óxidos, carbonatos y sulfatos. Entonces, lo que decimos, por ejemplo, eso va a depender de la descomposición química, va a depender, digamos, ¿no es cierto?, su estructura y además en qué podemos utilizar, por ejemplo, esto, porque tiene fines industriales, fíjense. Estamos hablando aquí de silicatos, ¿no? Son feldespatos. La mica, por ejemplo, antes de nuestra época, antiguamente se utilizaba como aislante la mica. Aislante eléctrico. El cuarzo, lógicamente, es un material bastante duro, pero al final, cuando se descompone, esto se convierte en arcilla, el cuarzo. Después tenemos la serpentina, la clorita y el talco. Esos son los silicatos. Todos estos dan origen, ¿no es cierto?, a las arcillas. Voy a repetir, como son feldespatos, mica, cuarzo, serpentina, clorita y talco. Esos son los silicatos. Y los óxidos son la hematita, la magnetita y la limonita.
esos son óxidos. Y los carbonatos son calcita y dolomita. La calcita justamente da lugar a las piedras calizas. Y las dolomitas tienen un origen más que todo de la parte orgánica en el producto de animales que vivieron antiguamente en el mar. Y los sulfatos son la anhidrita y el yeso, que comúnmente conocemos al yeso como estuco, ¿verdad? En la industria de la construcción. Bien, entonces, en la naturaleza tenemos dos tipos de estructuras, ¿no es cierto?, que predominan. Una de ellas es la estructura alumínica y la estructura silícica. En la alumínica tenemos seis átomos de oxígeno por uno de aluminio. Aquí tenemos un átomo de silicio rodeado por 3 átomos de oxígeno. Eso se llama estructura silícica. Esta es alumínica. Bien. Bueno, todo esto, ¿no es cierto? Las arcillas pueden tener el mismo tamaño de partículas, pero por la cantidad, digamos, de elementos químicos, lógicamente tiene su comportamiento físico y mecánico totalmente diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver. Podemos medir, por ejemplo, la actividad de las arcillas. Esta es una formulita empírica que dio, si no mal recuerdo, es un Skepton, era así. Bueno, leen algunos Skepton, otros leen Septon, como quieran leer. Yo leo aquí Septon, otros dicen Skepton. Toda esta fórmula que está relacionando el índice plástico que se determina en laboratorio con un ensayo también netamente empírico, dividido entre el porcentaje menores a 0.002 milímetros. Con eso se mide la actividad. ¿Qué quiere decir la actividad? Que reacciona cuando la arcilla, digamos, el elemento, en este caso arcilla, en forma de polvo seco, le echa una cierta cantidad de agua, entonces produce una actividad. Una será más arcillosa que otra. Por ejemplo, aquí. Entonces, aquí este valor índice plástico te lo van a hacer en el laboratorio, ¿no? Esta arcilla también. Esto se determina mediante un ensayo hidrométrico. Ustedes ya en otra materia han hecho ya la granulometría mediante un proceso mecánico, ¿verdad? Utilizando mallas, conocidas también como tamices. Pero cuando son partículas muy finas, ya la malla ya no nos sirve. Entonces hay que usar otro método para determinar la granulometría, que es el método hidrómetro. También hay otro método que se llama la pipeta y otro que se llama por método del sifoneado. Hay 3 métodos para determinar esto. Las partículas menores a 0.002 milímetros. Bien, ¿qué importancia tiene justamente la actividad? Cuando uno quiere, digamos, estabilizar un suelo, primero hay que buscar de que sea activa para que tenga mejor comportamiento. Por ejemplo, en este caso, el caolín. A ver si me responden. ¿Quién conoce caolín o caolinita? A ver. Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha en Aniero, pero no hay ni idea de él. ¿Alguien conoce caolín? ¿A caolinita? Sin embargo, tienen fabricado con esta arcilla varias cosas en su casa. Todo el mundo tiene inodoro, ¿verdad? ¿Hola? Los inodoros son fabricados del caolín, de una arcilla caolinítica. El bidet, las jaboneras, toalleros. Después, sockets, ¿no? O sea, los soquetes para colocar focos. También, los más finos son justamente hechos de caolinita. El caolín es un color blanco, pero ya, pues, si ustedes ponen pigmentación, puede poner cualquier color que quiera, o inclusive hacerle dibujos. Los azulejos. Después, últimamente se están fabricando, ¿no es cierto?, los porcelanatos. ¿Qué es el porcelanato? Es una porcelana, justamente una baldosa hecha de arcilla caolinítica.
sometida a alta temperatura. Bueno, como ven, tiene mucha utilización en la práctica. Después tenemos la higuita. Por ejemplo, el caolín tiene poca actividad, fíjense, varía de 0,4 a 0,5 su actividad de esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se utiliza más en hacer todos estos objetos? Resulta que cuando están fabricando y cuando secan no tienen mucha deformación. Y si quisiera hacer yo, por ejemplo, aquí la momoseronita, ¿no? Que da origen justamente a la bentonita, por ejemplo, que utilizamos para hacer en la industria petrolera, para hacer pozos petroleros, utilizamos para hacer pozos de agua, utilizamos para hacer tratamientos catódicos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Para aterramiento de tuberías, de torres de alta tensión, en fin. Entonces, la higuita, por ejemplo, ya tiene 0,5 a 1. Entonces, esto, si yo lo quisiera, digamos, hacer de esto y ponerlo luego a una temperatura determinada, ¿no es cierto? Elevar la temperatura, seguramente se me va a deformar mucho. Pues por eso no se utiliza esto. Más se utiliza el caolín o caolinita. Caolín viene justamente de la dinastía del chino, ¿no es cierto? Que era la dinastía Caolín. Entonces dio su origen justamente a esta arcilla, que su verdadero nombre es caolinita. Y la momoseronita, su nombre industrial es bentonita. Entonces, esta se utiliza justamente por ser bastante, como puedo decir, activa, porque al colocar el agua, lógicamente cambia de volumen y se hace bien ligoso. También se utilizan en cosméticos. Las mujeres que se echan polvo, por ejemplo, aquí en la cara, ¿no es cierto? Para el maquillaje se utiliza arcilla, momoseronítica. Es mucha utilización práctica. Bueno, a ver, hablando de estas cosas, ¿no es cierto? Supongamos bueno, a ver, todo lo que es la industria a partir, ¿no es cierto?, de estos elementos se llaman, anótenlo por favor, ¿ya? Una tarea para ustedes. ¿Qué son materiales no metálicos? Ejemplos, ¿no? Materiales no metálicos. ¿Y qué son materiales metálicos? A ver, ¿quién me puede decir qué es un ejemplo de un material no metálico? ¿Nadie? El cuarzo. El cuarzo sí es no metálico. Pero a ver, algo que se haya fabricado con un material no metálico, a ver. Vamos a hacer un paréntesis de esto, les voy a explicar a grosso modo, ¿no es cierto?, qué importancia tiene justamente el uso de las arcillas en el desarrollo de un pueblo. No es el tema. Yo pasé unos cursos en Brasil justamente sobre esto, por eso les voy a hablar así, a grandes rasgos. Lo vamos a dividir, por ejemplo, en la industria de la cerámica. La cerámica puede ser cerámica roja, cerámica expandida, cerámica de alta tecnología, etc. Y de eso vamos a hablar en forma bien resumida. Por ejemplo, ya hemos dicho, ¿no es cierto? La cerámica roja es una arcilla, ¿no es cierto?, que tenga una cierta plasticidad. Se trabaja con una arcilla que tenga índice de plasticidad menor a 15, que no sean altamente plásticos para no sufrir una deformación. Entonces, dentro de los materiales de cerámica roja, ¿qué se entiende? Los ladrillos, por ejemplo, ladrillo adobito o gambote, también lo llamamos, ¿cierto? Después fabricamos, ¿qué más? Elementos, ¿no es cierto?, de revestimiento, por ejemplo, la cerámica esmaltada. Es una cerámica roja, ¿no es cierto?, una cerámica común, y le ponen encima un esmalte. ¿Ese esmalte qué es? Un baño de caolín.
Primeramente hacen el acabado, ¿no es cierto?, de la cerámica roja, luego le ponen un esmalte encima. Imagínense, cuando ustedes hacen una casa, van a comprar un piso, le van a decir, por favor, deme ese piso de cerámica de alto tráfico, o de tráfico medio, o bajo tráfico. ¿Saben eso a qué se refiere, no es cierto? Por ejemplo, si yo compro un piso de cerámica de alto tráfico, ¿qué significa? Que el esmalte que le están poniendo tiene mayor espesor, para que dure más. No es más que una capa de cabolín que le ponen arriba con mayor espesor. Eso es alto tráfico. Si es bajo tráfico, lógicamente le pasan una pasadita nada más. Eso se utiliza en lugares donde no hay mucho tráfico. Si es un pasillo, por ejemplo, donde hay mucha gente, hay que poner alto tráfico. Si va a haber de repente un lugar donde de vez en cuando entramos, entonces bajo tráfico. Entonces el costo varía en función de eso. Y si es tráfico medio, de repente en un dormitorio, por ejemplo, ¿no es cierto? Entramos a dormir, pero no estamos circulando cada rato. Entonces, tranquilamente, con tráfico medio, perfecto. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Fíjense esas cerámicas que le ponen el sándal, que le llaman, ¿no es cierto?, en las cocinas, en ese adorno con figuras, con todo. No es más que una cerámica roja esmaltada con sus dibujos, que le ponen una gráfica mediante offset. Le pasan el dibujo y le ponen otra vez al horno y ya sale con la figura que quieran. Esa es la cerámica roja. La tubería para sistemas de alcantarillado sanitario, para tejas, para viviendas, todo lo que es esa cerámica, y se utiliza a una temperatura aproximadamente entre 400 a 300 grados centígrados de temperatura. Relativamente baja la temperatura. Lógicamente, la temperatura para mayor endurecimiento va a depender de la calidad de la arcilla. Las arcillas grasas, que lo llamamos, son arcillas que tienen esa propiedad de llegar a endurecerse mucho con poca temperatura, no necesita mucha energía calorífica. Son las mejores arcillas para obtener buenos productos de arcilla. Después tenemos la cerámica blanca. La cerámica blanca, que es utilización justamente del caolinita para hacer, ¿qué cosa? Vajillas en su casa, ¿verdad? Los de lujo, ¿no? Lo que llamamos los platos de loza. ¿Qué es loza? Es arcilla endurecida, de caolinita. Tenemos inclusive cucharas, todo de lujo, ¿no es cierto? Esa es la cerámica blanca. Los inodoros, bidet, lavamanos. Tenemos inclusive, ¿cómo se llama? Tinas, ¿no es cierto?, de cerámica, soquetes, todo lo de lujo en una casa es hecho del caolinita. Mira la importancia que tiene, ¿verdad?, la alta tecnología. Ahora, lógicamente que esta fábrica de la cerámica blanca que llamamos, los países desarrollados ya no les conviene usar eso, entonces le han pasado justamente la industria y tecnología a países más pobres. Todo lo que es, por ejemplo, en Surinam, lo que antes eran las Antillas holandesas, al norte de Brasil, todos son fabricantes justamente de estos productos, de la cerámica blanca. Y en la parte, digamos, hacia el sur, está justamente Uruguay. Es un país costero que tiene hartas industrias de cerámica blanca, que llevan platos, cucharas, etcétera, a otra parte. ¿Por qué? Porque a los europeos ya no les conviene contaminar su ambiente. Entonces, traen a los países costeros porque el transporte es más barato mediante el barco. Eso, y lógicamente la cerámica, incluso los aisladores, por ejemplo, eléctricos que coloquen en las cables de alta tensión, son hechos de caolinita. Solamente le dan pigmentación con el color que le ponen. Fíjense, la arcilla siempre ha sido, la aplicación de estos utensilios ha marcado el avance de una civilización. Una cerámica mal fabricada quiere decir que la civilización, ¿no es cierto?, aunque haya desaparecido, no alcanzó el nivel que debería tener. Donde hay arcilla con mejores acabados, entonces era una cultura bastante desarrollada, como ahora mismo. ¿De qué se hace el cemento? ¿Alguien me puede decir?
Hola, te hablan cemento Portland. ¿De qué se hace el cemento Portland? Hola, hola. Jóvenes, le hice una pregunta, ¿de qué hacemos el cemento Portland? ¿De qué fabricamos? Hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. A ver, ¿de qué fabricamos el cemento? A ver. De la arcilla, pues, joven. Esa arcilla que tiene que tener una cierta composición química, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir. Entonces, de esa masa de arcilla que fabricamos, que hacemos con un componente químico, sometemos a una temperatura. Estamos hablando de temperaturas bastante elevadas, inclusive estamos hablando de arriba de 1000 grados centígrados de temperatura. Estamos fabricando un agregado pétreo artificial. ¿Eso qué se llama? Clinker, ¿verdad? El clinker molido, cuyo diámetro de la partícula tenga 0.01 milímetros, eso es cemento Portland. Entonces, esa arcilla molida, el clinker molido a esa temperatura, y a eso se añade una cierta cantidad de yeso para que sea fraguado medio, alto fraguado, etcétera, ¿no es cierto? Para en qué tiempo va a fraguar, o sea, va a endurecerse. Por eso, entonces, eso lo estamos llamando cemento Portland. Ahora, cuando hablamos de cemento Portland, estamos hablando justamente, químicamente tiene que tener cierta composición química, está ya algo determinado, fíjense. En cualquier libro busquen, el cemento Portland tiene que tener esta cantidad de óxido, de hierro, en fin, toda la composición. Y eso sometido a temperatura y para fabricar, que hacen utilizan un horno tipo satélite que le llaman, ¿no es cierto? Es un horno que va rotando de menos temperatura a mayor temperatura. Se le halla el clinker. Sale un agregado fabricado artificialmente, eso mediante una trituradora lo tritura, ¿no es cierto?, hasta llegar a que tenga menos de 0.01 milímetros. Eso es cemento. Bien, entonces, como ven, fíjense la tecnología actual, ¿verdad? Ahora ya vivimos en selva de cemento. Toda la industria, ¿no es cierto?, que nosotros, nuestra profesión está basada justamente en utilización del hormigón. ¿Y el hormigón qué? Pues el cemento. ¿Ya? Bien, entonces, lógicamente, la importancia que adquiere todas estas cosas, fíjense, de desarrollo, ¿no? Bueno, ya vimos lo que es el proceso de la cerámica blanca, que era la caolinita, ¿no es cierto? Después tenemos también otra industria que se llama cerámica expandida. Perdón, cerámica calcinada. La cerámica calcinada es una cerámica, ¿no es cierto?, donde usted puede tener un agregado pétreo artificial. Supongamos en un lugar donde no haya grava. Se puede fabricar. Igual que hacer el clinker, lo mismo. Entonces, con cierta composición química, se busca una arcilla que actúe con menos temperatura, pero se endurezca más. Esa es la mejor arcilla para no utilizar mucha energía calorífica. Y podemos hacer vigas, podemos hacer columnas, hacer pisos, hacer pavimentos con la cerámica fabricada artificialmente. Eso se llama cerámica calcinada, que usamos temperaturas entre 700 a 1000, 1200 grados centígrados de temperatura. Luego tenemos la cerámica expandida. La cerámica expandida, como dice su nombre, se expande. Es decir, la cerámica expandida puede tener un peso específico de 0,7 a 1,7 gramos por centímetro cúbico, lo que quiere decir de 700 kilos por metro cúbico o como 1700 kilos por metro cúbico. A ver, ¿saben ustedes cuánto es el peso específico de la grava?
Hola. ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Sí, Hola, ¿me ingeniero. oyen? ¿Se escucha, ingeniero? Fíjense la comparación. El peso específico del agregado, o sea, del ripio, que comúnmente llamamos, que es la grava, tiene entre 2.55 a 2.65 gramos por centímetro cúbico, lo que significa 2.650 kilos por metro cúbico. Ustedes con la cerámica expandida van a tener 700 kilos por metro cúbico o pueden tener 1.700 kilos por metro cúbico. O sea, ni la mitad del peso, ¿no es cierto?, de una grava. Se llama expandida justamente porque es medio inflada, es decir, se somete a alta temperatura, más o menos entre 1.000 a 1.700 grados centígrados de temperatura. Si tenemos una arcilla adecuada, se expande, ¿no? Y al enfriarse, y lógicamente es bastante poroso. O de lo contrario, ¿qué hacen? Cuando está ya fundida en realidad la arcilla, se vuelve en estado líquido, llega a su estado de fusión, y luego cuando está saliendo la arcilla del horno, agarran, le ponen un chorro de agua. El agua, al hacer impacto con la arcilla, le deja poroso. Pero al enfriarse tiene una dureza tremenda, llegándose a obtener hormigones entre 600 a 600 kilos por metro cúbico, por centímetro cuadrado, perdón. Imagínense, se puede utilizar para vigas pretensadas, se puede utilizar en puentes, ¿no?, estructuras alivianadas. Y esto no es de ahora, y hace tiempo que se utilizan estos materiales en países desarrollados. Se utiliza para hangares de aviones enormes. ¿Por qué? Porque justamente el elemento, cuando se pone con hormigón, es bastante liviano. En vez de que soporte su propio peso, ¿no es cierto?, es casi ni la mitad de su peso propio de una viga común. Entonces se pueden lograr puentes de grandes luces, columnas esbeltas de gran altura. Todo elemento alivianado. ¿Por qué? Porque el agregado grueso de una DNS estamos hablando puede flotar en el agua. El agua tiene 1 gramo por centímetro cúbico, su peso específico. Entonces, si es 0,7, bueno, puede flotar. Se han hecho inclusive barcos con este producto. Lo que no soporta es el impacto. Se rompe, como cualquier elemento, ¿no es cierto? De cerámica siempre del impacto se rompe. Pero a la fricción soporta tremendamente. Entonces, a compresión soporta perfectamente. Entonces, se utilizan para eso, para elementos alivianados. También las azoteas. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, ¿qué estamos haciendo? ¿No es cierto? Un modelo de casa moderna, pero tiene techo ¿de qué? De Duralid o techo de cerámica, ¿verdad? De cerámica roja, de teja. Entonces, el edificio moderno, estamos cambiando justamente el estilo del edificio. Entonces se coloca esta cobertura de este material encima para que no haya problemas de filtraciones por fisuración cuando hay excesivo calor o de este material, porque no incrementa el peso, es muy poco. Se utiliza para eso también, para acabados, ¿no?, en los techos, en las azoteas. Bueno, entonces eso es la cerámica expandida. Hay una tesis al que quiera leer, por un tal ingeniero Durán. Yo fui su asesor de él y hicimos un trabajo conjunto con él y obtuvimos hormigones arriba de 580 kilos por centímetro cuadrado con la arcilla que utiliza la cerámica Santa Cruz. Bien, entonces eso es la cerámica expandida. Ahora hay otra que se llama cerámica de alta tecnología. Por ejemplo, ustedes seguramente deben tener ya dentadura cambiada, algunos, ¿no es cierto? ¿Qué le llaman? ¿De cómo lo llaman eso? Antes se utilizaba amalgama de mercurio, que le quedaba la dentadura ploma, ¿verdad? Y eso produce un arco voltaico, porque nosotros tenemos corriente, tenemos energía eléctrica y por consiguiente hacía daño al cerebro.
Ahora se utiliza ya, ¿cómo lo llaman? La dentadura que utilizan los dentistas, pero eso es cerámica. Cerámica endurecido en frío. Todo el mundo tiene ahora, entonces lógicamente eso no produce daño al cerebro. En la medicina. También utilizan la medicina en reposición de huesos. Cuando rompen totalmente, le fabrican la tibia, digamos, de la canilla. O les fabrican la nariz, algunos nacen sin nariz, o de repente tenía una rotura, un accidente grave, lo pueden reponer. En la cabeza antes le ponían pequeños platinos cuando se rompía el hueso, ahora ya le ponen cerámica. La tecnología ya desarrolló, entonces le hacen un injerto de piel, bueno, ya tiene con su cabeza totalmente ya, porque se adecua además la arcilla porque tiene composición química parecida a los huesos. Lo que no ocurre con los platines, pues le voy a comentar, por ejemplo, este año que pasó con la famosa cuarentena. Tenía un trabajador que tiene en la cabeza un pedazo de platino. Y bueno, agarramos, ¿no es cierto?, medimos la temperatura con ese, pues medidor de temperatura a distancia, ¿no es cierto?, digital. Marcaba 0. O sea, teóricamente estaría ya congelado el tipo, ¿no es cierto?, que tenía temperatura 0. Pues nos asustamos nosotros, ¿verdad? O decimos, bueno, que el termómetro estaba mal, pero sin embargo, ¿qué pasaba? Estaban apuntando justamente en la placa de platino que tenía en la cabeza. Marcaba 0. Imagínense el daño. El tipo lloraba por dolor de cabeza porque el frío le hizo tremendo daño. Tuvieron que calentar un papel, ponerle el papel en la cabeza y ponérselo al casco porque manejaba moto para que se recupere. Entonces, justamente ese tipo de cosas ya hoy con la tecnología moderna, la medicina ya no hace eso. Entonces le ponen una placa de cerámica que es lo mismo que los huesos del cuerpo humano. Le fabrican la quijada, alguna gente que nace sin quijada, sin nariz, también le fabrican. Bueno, esa es la alta tecnología. Y también pueden hacer, por ejemplo, las tijeras quirúrgicas de circonio. Utilizan en la industria textilera, por ejemplo, para hacer cortes, especialmente en el textil, ¿no? Porque no aguanta el acero cuando estoy hablando de una industria que utiliza bastante estas cortadoras. Y cortan con cuchillas de circonio. Las tijeras modernas en la medicina es de circonio, no se afila, tampoco pierde el filo. Lógicamente que si lo hace caer ya está listo, se rompió. Entonces, esa es la tecnología. Finalmente, ¿qué han hecho? Han fabricado el diamante artificial, de bajo quilataje, por supuesto, y a eso lo llamamos diamantina. Por eso la industria petrolera ha bajado sus costos operativos porque ya en las ocas relativamente duras utiliza ese material. Ya solamente en algunos casos extremos utiliza diamantes de alto quilataje. Eso es muy caro. Esa es la tecnología moderna. Ahora, me olvidaba decir, en la alta tecnología también tenemos otra área que se llama la tecnología, por ejemplo, de la informática, de las computadoras. ¿De qué creen que está hecho los circuitos integrados? De cerámica coloidal, perdón, de arcilla coloidal, prensado en seco, de acero vacíos. Entonces, por consiguiente, es adecuado para hacer circuitos integrados. Los chips, los microchips, conductores, semiconductores, hoy en día se fabrica a partir de la arcilla. ¿Entienden? O sea, la tecnología, lógicamente esa tecnología está en manos de gente desarrollada, ¿no? Ni siquiera Argentina, ni Brasil tiene, justamente, fabrican los chips, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lógicamente fue una tecnología, no sé cómo lo obtuvieron, pero tienen una patente y eso le costó justamente cuando la guerra de Irak llevaban un componente para sus tanques de los iraquíes y sufrieron un año de sabotaje, digamos, de las que compraban café, se quedaron con todo su café, no lo compraron. Pero los demás países no tienen esta tecnología. Entonces, como vuelvo a repetir,
Ahora, ¿no es cierto?, la tecnología de la informática es mucho más rentable que la industria de arcilla, indicándonos, ¿no es cierto?, nuestro índice de desarrollo que tenemos. Esos jóvenes. Por último, en parte de motores, por ejemplo, los rodamientos, que a veces uno ve un rodamiento caro, dice, bueno, parece que tuviera de plástico, pero esa cosa blanca que lo ven es cerámica. Entonces, eso se puede desgastar la bola del acero, pero menos ese elemento blanco que ven, y esos son rodamientos caros para maquinaria fina. Inclusive han fabricado motores para vehículos. ¿Por qué? Porque justamente en este caso, ¿no es cierto?, no es, digamos, ¿no es cierto?, de electricidad, pero sí es conservador de calor. ¿Por qué funciona un vehículo acaso no es por explosión? Entonces, lógicamente tienen con una eficiencia tremenda un motor. Todo es el desarrollo tecnológico actual, de lo que hablamos, de estas famosas cerámicas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esa es una charla que simplemente quería darles porque a veces decimos, claro, a nosotros como ingenieros, si vamos a fundar sobre una arcilla blanda un edificio, se nos va a asentar. Y si hacemos una carretera también, pero tiene unos fines industriales, y si estos son materiales no metálicos, no son metálicos, son materiales no metálicos. Por eso la tarea que les estoy dando es que ustedes aprendan a diferenciar qué es un material no metálico y el material metálico. ¿Metálico cuáles? Por ejemplo, los cables, ¿no es cierto?, de cobre o de aluminio, que son metálicos, son conductores de electricidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Tengo una pregunta. Mencionó que había sido tutor de una tesis del ingeniero Durán. ¿Esta tesis dónde la podemos pillar, ingeniero? En la biblioteca central. Busquen, ya, ingeniero. creo que el título dice cerámica expandida. Ahorita me voy a acordar su nombre de este joven. Pero apellido Durán. Usted busca un apellido Durán, con seguridad que lo va a encontrar. Ya, ingeniero, gracias. Y una pregunta más, Es ingeniero. interesante que ustedes hagan de nuevo una tesis de ese tipo. Es interesante. Ya, ingeniero, gracias. Y una pregunta más, ingeniero. Acerca de la cerámica de amplia tecnología, en el área de la construcción, ¿dónde lo llegaríamos a ocupar? En el área de alta tecnología. Sí, bueno, de la cerámica. Por ejemplo, como les digo, ahora todo esto, las computadoras usted lo utiliza para todo lo que es informática a base de, digamos, de los circuitos que tiene. Circuitos integrados de arcilla. Ahora todos los sistemas eléctricos, por ejemplo, los famosos focos, ¿no es cierto? Salen focos LED, todo eso, esto es parte de arcilla. La ventaja que tiene la arcilla, ¿sabe? Que es totalmente no conductor. O sea, usted puede hacer cualquier aislante. Por ejemplo, los aislantes en una vivienda, por ejemplo, ¿no es cierto?, siempre ponen el poste de la acometida, el cable de acometida, ¿verdad? La CRE lo obliga a poner un aislador, ¿verdad? Eso no es plástico, es arcilla, es caolín. Así es. Por eso, si lo golpeamos, se rompe. O sea, el adelanto ha ido bastante grande, como le digo, actualmente. Por ejemplo, cuando hacemos pozos de agua o en un estudio geotécnico, por ejemplo. Yo personalmente, cuando hago perforaciones para puentes o algo así, tenemos que perforar con diamante, pero primero le metemos diamantina, que es diamante no de muy buena calidad, pero sin embargo sirve para abaratar costos, ¿no es cierto?, para romper rocas relativamente blandas. Ahora, si yo llego a hacer una cuarcita o llevo un cuarzo, ahí sí ya tengo que utilizar una broca impregnada de diamante de alto quilataje. Pero eso me va a costar caro, por así decirle, una cosa aproximada. Una corona normal, hecho con diamantina, ¿no es cierto?, de diamante bajo quilataje, me va a costar, por así decirle, si estoy usando un diámetro, un NQ, me costará alrededor de $400 aproximadamente. Si es impregnada, me va a costar $700 o $800, casi el doble. Eso para romper
formaciones duras para cortar. El diamante corta por fricción, no por golpes. Si usted lo golpeó su diamante, chao, perdió plata. Por eso a la gente hay que a veces el diamante impregnado no se ve a simple vista, está impregnado, como se dice, un baño de ese en polvo. Y eso es lo que más rompe, por ejemplo, las piedras más duras. Y la gente que no conoce lo bota. Una vez casi agarra patadas a un tipo porque tenía rocas impregnadas para hacer un agujero en el escudo brasilero, que son cuarcitas duras. El tipo llega, ¿no es cierto?, en el camión como si estuviera trayendo leña, se da cuenta, la barra ya armada con eso, y bueno, no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque al golpear y se perdió por el diamante. Ni se ve. En cambio, las que tienen menos quilataje, ¿no es cierto?, son menos, por ejemplo, las diamantinas, se nota, son gránulos, así grandecitos, a simple vista se nota el diamante. Pero en impregnada, solamente así el sol va a brillar. Es polvo. ¿Por qué? Porque el diamante, digamos, real que está hecho en la naturaleza, por ejemplo, traen de Sudáfrica o de lugares en los que es caro. ¿Alguna pregunta más, joven? Por ejemplo, si hay plata, por ejemplo, en Trinidad, en Beni, podrían poner una fábrica, por ejemplo, de cerámica calcinada. Fabricar grava, porque la grava, ¿de dónde llevan? Del puerto de Villasuel, de Cochabamba. Otro de Sachico. O sea, por eso es caro la grava en Trinidad, Beni. Pero sin embargo tienen arcilla en cantidad. Y también hay leña, por último, ¿no?, para elevar temperaturas. Justamente la idea de este joven era eso, poner su fábrica, porque les venían. Pero se quedó a trabajar en la alcaldía, y bueno, ahí quedó la idea. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver qué más nos toca. Ya en la próxima clase vamos a tocar este tema. También es importante la forma, ¿no?, de las partículas. Bien, pues quedamos aquí, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.